También. A partir de ahora vamos a estar grabando entonces este material. Y voy a empezar por aquí. Me parece que puede ser este. Ujú. Déjenme ver. Aquí está. Y ahí lo tenemos. Ya todas pueden ver ahí, ¿cierto? Y escuchar bien. Tengamos interferencia con el tema. ¿Me Sí, mi escucha? Lore, se ve bien y se escucha. Sí. Gracias, gracias, muchacha, gracias. Con todas las situaciones que hemos tenido, sí es mejor uno preguntar porque estar seguros. Bueno, el tema de esta mañana, vamos a estar trabajando en el capítulo 9 de sus materiales. Hemos estado trabajando, tengan ahí sus libros, tengan ahí sus Biblias, que vamos a estar viendo. Entonces, hoy vamos a estar trabajando en el capítulo 9 de la página 120 de sus materiales. Y el título de esta clase es Encuentra tu vida en la de Él. Vamos a ver un poquito acerca de eso. El versículo Jeremías, capítulo 9, versículo 23, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Me gustaba mucho este versículo porque nos anima a ti y a mí a buscar algo en esta vida y en esta tierra, y es a entenderlo y a conocer al Señor. Y es increíble que el Señor nos invita a través de su palabra a una tarea, a una labor. Y el Señor dice, ¿cuál? A que ustedes me conozcan, a que ustedes me entiendan. Y a medida que nosotros vamos creciendo en entender y en conocer al Señor, las vidas van siendo transformadas porque tenemos una perspectiva diferente. Empezamos a cambiar nuestro entendimiento y nuestro razonamiento de quién es el Señor. Entonces, mi ánimo para ustedes, muchachas, es que este sea un versículo que desarrollemos en todo el transcurso de nuestra vida y que ojalá nunca mermemos de hacerlo, que siempre en nuestros corazones estemos en una disposición de conocer y de entender al Señor. Luego aquí encontramos nosotros en el material una historia de una película, ¿cierto? Ella habla acerca empieza iniciando acerca de una película que ella se había visto y que le pareció un caso muy particular. No vamos a leerlo todo, eh, pero me gustaba ciertos puntos que ella tocó referente a ello. Y era que la esposa, la ayuda idónea, trataba a su compañero como un hijo más. Normalmente yo este concepto lo he escuchado mucho en muchas oportunidades, donde nosotros podemos decir a veces que nuestro esposo es un hijo más o que se comporta como si fuera un hijo más. Entonces yo he escuchado a veces nosotras decir, bueno, es que yo pareciera que no tuviera dos, pero tengo tres hijos, incluyendo a mi esposo. Y pareciera, y esa es la palabra, pareciera que fuera un hijo más, pero no lo es, no lo es. Y quizás muchas veces terminamos tratando a nuestros esposos como si tratáramos a nuestros hijos, o considerando a nuestros esposos como si fuera un hijo más,
al que tengo que corregir, al que tengo que regañar, al que tengo que disciplinar, al que tengo que decirle las cosas, o sea, y empezamos a ejercer el mismo rol que tenemos como madre, lo empezamos a ejercer hacia nuestros esposos. Y ahí cometemos grandes errores, porque debemos nosotras de ser conscientes que no es un hijo más, es un esposo. Quiere decir que el Señor le da un lugar, una posición muy diferente a la de un hijo. Es muy diferente. Y mientras con nuestros hijos podemos actuar de ciertas maneras y realizar ciertas labores, no podemos hacer exactamente lo mismo con nuestros esposos. Ahora, el segundo punto que ella tocaba respecto a la película era que ella lo trataba como un inepto. Y me parecía impresionante este punto de que ella lo trataba como un inepto, porque la persona inepta es como esa persona que no sirve para nada, que no tiene ningún provecho, que no tiene ningún uso. Y normalmente hasta esas palabras se pueden usar, ¿cierto? Usted no sirve para nada. El tercer punto que encontró allí fue debido a la mano controladora de su esposa y el deseo de él cumplir con su deber de agradar, había dejado de cumplir su sueño. Entonces, era un hombre, eh, era un hombre por decirlo, como sumiso, eh, en el sentido de que era un hombre que procuraba agradarla, procuraba que ella se sintiera bien, pero mientras él lo hacía, se olvidaba de sí mismo, de sus sueños, ¿no? Algo que también me parecía muy importante respecto a este primer punto, muchachas, es que esto parece que fuera algo ficción, ¿no? Como, bueno, obviamente ella lo sacó de una película, pero a mí me parece impactante verlo eso en la realidad, en la vida diaria. Otro punto que también ella había tocado era que ella lo había debilitado con su control y crítica. Entonces, hay algo que podemos nosotros mirar de allí y es lo que causa el control y la crítica. O sea, ¿qué efecto tiene en nuestras vidas el hecho de ser controladoras y de tener un espíritu crítico en el cual, muchachas, yo soy la primera que tengo que confesar que esto ha sido una de las cosas por las que más me ha tocado orar? El espíritu crítico a veces se vuelve tan natural, ya está tan practicado, tan practicado, tan practicado como las notas del piano, que ya sale natural el espíritu crítico, de que a veces hasta cualquier opinión la damos en sentido de crítica. Y me parecía muy impactante ver que eso debilita, eso cansa, eso irrita. O sea, eso no edifica en nada a nuestros esposos o a los hombres que tenemos alrededor. Por el contrario, creo que la crítica es algo que destruye en vez de edificar. Y yo sé que algunas están pensando ahorita, bueno, eso depende de la crítica. Yo creo que deberíamos de evaluarlo, de quitar de nosotros ese espíritu crítico, porque no es lo mismo usted dar una recomendación, una sugerencia a una crítica, ¿cierto? Pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Y qué bueno que nosotros lo podamos evaluar y mirar. Era una de las cosas. Ahora, puede parecer ficción, tal vez, pero yo tuve la experiencia de conocer a alguien parecido. Me daba mucho tristeza pensar que lo conocí y su esposa es absolutamente controladora, muchachas, muy controladora. Él era el mandadero de la casa. Era increíble, pero él era el mandadero. Y ya estaban ya la esposa estaba tan acostumbrada a cogerlo de mandadero y a hablarle todo lo que le hablaba, así era como en son de regaño, cualquier cosa que le iba a decir era con el tono de regaño, que aún sus mismas hijas habían adoptado el hábito, sus mismas hijas habían adoptado la forma de tratar a su papá y también le hablaban al papá en ese tono. Entonces él em, logró
por medio de un hijo, conseguir un lugar en donde él iba y pasaba muchas veces los fines de semana. Era como una finquita, una parcelita fuera de la ciudad. Y me impactaba mucho que él se iba para allá y pasaba el fin de semana y luego volvía a su casa nuevamente. Al principio solo pasaba los fines de semana, pero luego muchachas empezó a irse 4 días, 7 días, 10 días. Y un día conversando con ella, ella estaba muy enojada y le dijo delante de mí, ¿por qué no coge sus chiros y se va? Ya prácticamente usted vive más allá que acá. Yo no sé a qué viene usted aquí, a qué viene usted a esta casa, si usted vive más allá que acá. Y me impactaba mucho ver esto porque no entendíamos el por qué, ¿cierto? Si él tenía su familia acá, ¿por qué él prefería pasar más tiempo en esa finca? Y entonces nosotros, en nuestro mal pensamiento, decíamos, no, pues de pronto tiene otra, o de pronto alguna cosa, de pronto es. Pero en realidad no era así. Tuvimos la oportunidad luego de saber el por qué. Y resulta que eso era su medio de escape. Esa era su medio de liberar presión. Él le encantaba ese lugar. Y por más que él le había insistido a ella que quería irse a vivir allá, ella decía que no, que si se quería vivir allá, que se fuera a vivir solo, pero que ella no iba a pegar con él para allá. Entonces él se iba solo. Entonces él decía, allá nadie me trata como un trapo, nadie me manda de esa manera. Allá no tengo que andar peleando, ni discutiendo con nadie, ni andar molestando a nadie. Yo llego aquí y aquí es un estrés, una peleadera, una pereza, uno no quiere ni venir aquí. Pero yo me voy para allá y yo no tengo esos problemas. Entonces, claro, ese era el medio del por qué él cada día se quedaba más días por allá. Ya no quería regresar a su casa. Y es increíble, por eso les puse en la última parte. Parece ser solo ficción, pero es una realidad. Les estoy hablando de un caso de vida real. Es una realidad. Y si usted se pone a ver, yo decía, qué pesar una persona sentirse tan agobiada en su propia casa, qué triste un hombre sentirse tan agobiado en su propia casa que él mejor prefiere irse, prefiere salir. Yo conocí hombres, muchachas en el gremio del taller de mi esposo donde ellos decían, ¿qué hora es? Salgan a las 5 de la tarde o 4 de la tarde de trabajar ya para su casa. Ay, no. No, 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 no. Yo mejor me quedo otro ratico por acá. De verdad, no, si yo mejor espero que anochezca por ahí a las 8 o 9 me voy, uy, no tan temprano para la casa, para ir a escuchar pelea, para ir a pelear allá, no, 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 no. Y muchas veces preferían quedarse hasta más tarde en el trabajo, en el taller, quedarse más, ahí es más, la oportunidad precisa para quedarse tomando algo, para quedarse chanceando, para quedarse para otras cosas. De verdad era increíble escucharlos decir que no querían llegar a sus casas, no querían, no deseaban llegar a sus casas. Buena pregunta para hacernos tú y yo. ¿Por qué? Luego, en la página 22 de sus materiales, nosotros vamos a encontrar una carta de una mujer llamada Yolanda. Esta sí la vamos a leer. Mientras la leamos, yo quisiera que nosotras fuéramos encontrando en la carta ciertos punticos y por eso los anoté allí en reglita y los puse en color rojo para que usted los pueda evaluar por puntico. Y dice aquí, estimados peajes, tengo 22 años de casada, siempre tiene añitos ya de casada, ¿cierto? Y mi esposo es un hombre maravilloso, conoce al Señor, pero no ha sido tan constante en su lectura bíblica como yo quisiera. Quiere decir, no es tan constante como a mí me gustaría que fuera. Aún no le he dicho nada al respecto. Nuestros problemas, dice, nuestros problemas realmente se desprenden en un cambio que él hizo para nuestra familia. Un cambio que él decidió que involucraba a la familia, empezando desde hace unos 3 años. Cuando nos casamos, él estaba estudiando para ser contador público. Yo le ayudé en el último año de su carrera y pasé 19 años trabajando largas horas con él durante la temporada de las declaraciones anuales. Yo no lo disfrutaba mucho. Escuchen esas palabritas. Ella no lo disfrutaba.
pero estaba consciente de que esa era su carrera. Él quería encontrar un trabajo que le permitiera permanecer en casa y trabajar en forma independiente. Yo consideraba que esa era una noble aspiración y deseaba que estuviera cerca de nuestros hijos mientras iban creciendo. Pues lo que ha decidido hacer ahora me resulta imposible de manejar. Él decidió poner una granja lechera. Nosotros somos gente de la ciudad. Yo siempre le he dicho que no siento ningún deseo de tener una granja lechera. Durante los últimos 3 años no ha hecho más que leer e investigar sobre el tema. No dudo que él pueda lograr que funcione, pero simplemente no es algo que yo quisiera hacer. He tenido que soportar muchas cosas. Todavía trabaja en la ciudad y luego viene deprisa al rancho para trabajar en la granja. Anoche tuve que esperarlo hasta las 8 de la noche para cenar. Luego llega corriendo y va directo al granero. Me sentí muy lastimada. Estoy cansada de trabajar tanto y sentir que no avanzamos nada. Esto está destruyendo nuestra familia. Sé que debo someterme, pero la verdad es que yo no quiero hacer esto. No es este mi sueño. Nada se habló hace 19 años de trabajar en una granja. Si usted lo lee, uno empieza a notar que en algunos aspectos ella pudiese tener razón. Pero cuando nuevamente lees la carta, y la puedes leer varias veces, empiezas a denotar otras cosas que puede ser, primer punto. Ella dice, nuestros problemas se desprenden de un cambio que él hizo. Pareciera que los cambios no nos gustan mucho, ¿no? Y que siempre cuando los cambios llegan a nuestra vida, parece que como que es algo que no queremos afrontar. Bueno, yo hablaba con las muchachas hace unos días para un tema y me impactaba mucho cómo la vida de María fue interrumpida por un cambio de planes. Y no fueron cambios de planes de cualquiera, fueron cambios de planes del Señor. Dios interrumpió la vida de María y sus planes para darle otros planes. Esto nos puede pasar, muchachas. Puede haber en nuestras vidas situaciones en las que los planes y los cambios van a llegar. Segundo punto, no lo disfrutaba mucho cuando era contador público. Quiere decir que aun cuando él ejercía su profesión, que ella no estaba muy de acuerdo, de la verdad, ella no lo disfrutaba, no disfrutaba mucho, pero que lo consideraba una noble aspiración porque él podía trabajar desde casa. No lo disfrutaba, pero era algo considerable. Luego dice el cuarto punto, me resulta imposible manejar su nueva idea de poner una granja lechera. ¿A quién le resultaba imposible? A ella. A ella era la que le parecía imposible, le resultaba imposible. Ella no disfrutaba ya de su trabajo de contador público, pero bueno, eso tenía algunas ventajas, ¿no? Luego dice, nosotros somos gente de ciudad. ¿Quién considera que son gente de ciudad? Ella. Ella dice, nosotros somos gente de ciudad. Luego dice en el 6, no siento ningún deseo de tener una granja. Simplemente no siento el deseo. Luego dice en punto 7, simplemente no es algo que yo quisiera hacer. Luego dice en el 8, yo no quiero hacer esto. Yo sé que debo someterme. Yo sé que debo, pero no quiero. Y luego dice en el 9, no es este mi sueño. Cuando tú lees esta lista, empiezas a encontrar una cantidad de insatisfacciones en su vida. Ya de por sí, mucho antes de que él tuviera la idea de lo de la granja, ya ella también tenía insatisfacciones respecto a que él era contador público. Pero bueno, era algo soportable, como dice ella. Yo consideraba ciertas ventajas. ¿Qué ven nosotras? ¿Qué podemos nosotras ver aquí? Realmente en quién estaba pensando, realmente qué era lo que le importaba. Ella misma, no son mis sueños, no es lo que yo quiero,
es un cambio que me involucra, yo considero, me resulta, yo no quiero, es mi sueño, en ella misma. Él no estaba pensando. Entonces, aquí les coloqué este pedito que dice, a veces parece que nuestros deseos están por encima de nuestro llamado y responsabilidad ante Dios. Buena pregunta para hacernos. ¿Qué está por encima hoy en nuestra vida? ¿Qué es primero? ¿Qué es principal? ¿Es principal hoy nuestros deseos o es principalmente nuestro llamado y nuestra responsabilidad ante Dios? Muy buena pregunta para nosotras hacernos, a nosotras mismas. Cada una de ustedes evalúen, evalúen. Nosotras tenemos un llamado divino de parte de Dios. No nos llamó el vecino, nos llamó el Señor. Y por tanto, este debe ser nuestro primer enfoque. Por encima de todo lo demás está el llamado en el que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha creado, el diseño que Dios nos ha dado a nosotros como ayudas idóneas. Y debemos también en esos aspectos estar sometida también a esos cambios. Luego en la página 123 de sus materiales ustedes van a encontrar algo que también quiero leer. Tengan ahí sus materiales, dice. No se parece en nada al diseño de Dios. Dios no creó a Adán y a Eva al mismo tiempo para que luego llegaran a algún acuerdo de cuánto en cuanto a la manera de alcanzar cada uno sus metas. Eso no pasó en el Edén. En cómo cada uno alcanzaría sus metas personales dentro de un esfuerzo corporativo. Ahora, eso pasa mucho en los matrimonios hoy, donde se sientan y llegan a ciertos acuerdos de cómo entre los dos tú vas a cumplir tus sueños y yo voy a cumplir los míos, ¿cierto? Entonces dice aquí, creó a Adán y le dio un oficio, lo puso como gobernante del planeta, lo dotó de una perspectiva espiritual y le dio órdenes y especificó sus deberes vocacionales. Adán empezó a gobernar el planeta antes de que Dios creara a Eva para ayudarle con las metas de su vida. No era necesario que Adán contara con el consentimiento de Eva. Dios se la entregó a Adán para que fuese su ayudante, no su socia. Ella fue diseñada para servir y no para ser servida, para ayudar y no para vetar por sus decisiones. Y yo creo que en este punto, nosotras las mujeres podríamos llegar a sentirnos algo frustradas por eso, porque obviamente también tenemos sueños, ¿eh? También tenemos sueños que queremos realizar. Pero nuestro mayor sueño, por encima de todos los otros sueños que podamos tener en esta vida, nuestro mayor sueño debe de ser vivir bajo la voluntad del Señor. Esa debe ser nuestra mayor meta. Vivir bajo la voluntad del Señor, vivir en la voluntad del Señor, vivir para agradar al Señor. Y si bien es cierto que tenemos muchos sueños, eso no puede estar primero por encima de la voluntad de Dios o por encima del llamado de Dios. Entonces, es simplemente nosotras como mujeres aprender a tener ese equilibrio, a manejar ese equilibrio. Entonces, mi muchacha, les animo a cada una de nosotras a evaluarlo, a evaluarlo. Porque quizás si nosotras corremos demasiado, y no estoy diciendo yo que no se puedan colocar de acuerdo o que de pronto si usted todavía no se ha casado, aún se tiene unas probabilidades para realizar sus sueños, bueno, no sé lo que usted se quiera desempeñar. Pero recuerde siempre que aunque usted esté soltera o aunque usted no esté dentro del matrimonio, usted esté separada o cualquiera que haya su situación, por encima también de todos esos sueños que están está la voluntad del Señor primero y está el llamado del Señor primero, porque para Él vivimos, para Él morimos. Y muchas veces el llamado del Señor va en una dirección contraria, chao amor, que te vaya bien, y va en una dirección contraria a la voluntad del Señor.
puede ir en una dirección. Tenemos que evaluarlo porque nuestra vida debe estar diseñada es para ir y seguir a nuestro Señor y Salvador. Entonces hablemos un poquitico acerca de esa voluntad de Dios. Entonces salten a su página 24. Esa voluntad del Señor. Y ahí en la página 24, ustedes van a encontrar en el segundo rengloncito que dice, Dios no hizo a las mujeres para que fuésemos, dice, Dios nos hizo a las mujeres para que fuéramos ayuda idónea. Y es parte de nuestra naturaleza física hacerlo. Es nuestro llamamiento espiritual y la voluntad perfecta de Dios para nosotras. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis. En Génesis, ¿cierto? Donde dice que te haré ayuda idónea. Y luego en 1 Corintios 11, 8 al 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. A la mujer dijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, dice aquí abajito, cuando luchamos contra la voluntad de Dios y los sueños de nuestros maridos, nos sentimos frustradas y desilusionadas. Si nuestros maridos son amables como señores estables, como lo es el marido de Yolanda, con el tiempo se sentirá desalentado y dejarán de esforzarse por darnos gustos. Ahora, aquí encontré 3 puntos importantes de 3 reacciones que pueden tener según el tipo de hombre que sea. Como lo vimos la vez pasada y Norella nos estuvo hablando un poquitico la vez pasada acerca de estos 3 tipos de hombre, que me pareció importante. Todavía yo los estoy estudiando, todavía estoy ahí metida en ese capítulo haciendo un listadito. Yo les dije a ustedes que iba a echar un listadito para conocer más a mi esposo, que me ha ayudado. Entonces, aquí estoy en esto y dice aquí, Dios nos hizo ayuda idónea, ¿cierto? Recuerden que ese es nuestro llamado espiritual, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos ayudas idóneas y que podamos ser ayudadoras en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Ese es nuestro diseño. Ese es nuestro diseño. Dios nos diseñó a ti y a mí así. Sea que estemos separadas, sea que estemos solteras, sea que estemos estudiando, sea que estemos casadas, en donde estemos, esa es nuestra horma, como Dios nos hizo desde el vientre de nuestra madre. Cuando Dios te creó a ti y a mí en el vientre de nuestras mamás, el Señor dijo, será mujer, será ayuda idónea. Y qué bello que podemos hacer algo así. O sea, yo me impacto de ver cómo Dios plasmó de lo suyo en nosotras. Él es nuestro ayudador. Y en algunas ocasiones lo he dicho, Él no se avergüenza de ser ayudador. Y quiso plasmar eso en nosotras. Y es maravilloso, realmente. Cuando estamos en contra de la voluntad de Dios, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios y de los sueños de nuestros maridos y muy probablemente de los sueños de otras personas, nos sentimos frustradas. Trae frustración, ¿cierto? Trae frustración. Ahora, ¿cuáles pueden ser las posibles reacciones? Entonces, aquí encontramos 3 puntos. El Señor estable se sentirá desalentado y dejará de esforzarse. Pero si es un señor dominante, quizás la abandone y busque otra que le gusten sus sueños. O si es el señor visionario, se enojará y se hará la vida insoportable. Pueden ser, no estamos diciendo que es que va a ser así, pero puede ser unas ciertas reacciones de estos tipos de hombres frente a esa situación. Ahora es increíble, muchachas, pero también es muy duro que nosotras como esposas o como ayudas idóneas en las áreas en las que estemos, no estemos apoyando a los varones, no estemos apoyando a los varones. Qué bueno que seamos mujeres que les apoyemos, que les apoyemos, que les ayudemos. Ahora, si eso implica un cambio y si eso implica, como decía Nora hace 8 días, el moldearte, sí,
o no estaremos dispuestas a hacerlo. Reflexión vendría siendo este último punto de aquí. Lo importante, pasemos a la página donde vamos a estar viendo la página 125 para que veamos este último punto. 125 de sus materiales. Dice, lo importante es que tú entiendas, dice, que Él es como Dios lo hizo y que tú debes ser su ayuda adecuada. El problema que muchas veces nosotras tenemos en nuestros hogares es porque nosotras no estamos conforme con lo que Dios hizo. Entonces nosotras queremos resetear la obra que Dios hizo y diseñarlos a nuestra manera. Yo quiero que Él sea como yo quiero, como yo considero que Él debería de ser. Entonces yo quisiera poder apagar ese botón y rediseñarlo yo. Así que lo que hacemos muchas veces las esposas en el transcurso del matrimonio, en el transcurso de nuestra vida, es hacer un trabajo constante, 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 buscar cambiarlo, cambiarlo, cambiarlo. Nos esforzamos mucho ahí. Por eso siempre somos muy fáciles de adaptar un espíritu crítico, porque el espíritu crítico hace parte de una herramienta que yo voy a colocar ahora para estar cambie, que cambie, cambie, que cambie. Y si lo critico y si constantemente le estoy mostrando que está errado, entonces él va a cambiar. Nosotros, nosotras mismas, no hemos podido ni cambiarnos a nosotras mismas. En serio, sí. Yo le soy sincera. Tal vez nosotras pudiésemos en nuestras fuerzas tener ciertos cambios aparentes, pero si el Espíritu Santo no hace una transformación en nuestras vidas y no hay en nuestras vidas un real nacimiento de nuevo, no ha pasado nada. Es imposible que nosotras podamos ver la gravedad del pecado sin que el Señor no lo revele y nos muestre. El Señor ha tenido que cogernos a nosotras, quitarnos el velo de nuestros ojos para que nosotras podamos ver la verdad y la realidad de nuestra condición. Y eso lo ha hecho Él, por medio del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de que somos pecadoras, ¿cierto? Él nos convence de pecado, Él nos convence de juicio y Él nos convence de justicia. Él nos convence. Esa obra transformadora de pronto si tú eres creyente y tú dices, wow, yo no soy la mujer de hace muchos años, créeme, no se debe a muchos esfuerzos personales, se deben a que ahora hay alguien poderoso viviendo en nosotras, el Espíritu Santo que hace esa obra redentora, esa obra regeneradora, esa obra de limpieza, de cambio y de transformación. El Señor lo hace. Pero nosotras entonces nos creemos el Espíritu Santo muchas veces y queremos impartir con nuestras propias herramientas un cambio y una transformación y una renovación en las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces vamos con la herramienta de la crítica, ¿cierto? Y vamos con la herramienta de la cantaleta. Yo pensaba que eso me iba a funcionar, estaba convencida. Pero yo creo que después de tanto intentarlo dije, esto no sirve para nada. Y tuve que reconocer que realmente no servía. Y si ustedes quieren conocer a una mujer que era experta en dar cantaleta, vela aquí. Aquí yo era muy experta en esa área. Entonces, muchachas, si ustedes me están hablando un poquito de que, bueno, ¿será que esos recursos funcionan? Yo los intenté. Yo los intenté. Y no, no funcionan. No funcionan. Lo único que eso trae es frustración y más rabia, porque más inviertes, más haces, más te esfuerzas por hacerlo y resulta que es peor. Y en cambio de ver mejoría, la condición de la persona empieza a ser peor, peor y peor, peor. Llega el punto donde tú le dices a una persona, ve, yo quisiera conversar contigo, ay no, ya que me va a decir, ay no, 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 qué pereza. Porque ya sabe que cada vez que te acercas a conversar,
sabe que es para criticar, sabes que es para juzgar, sabe, ya la persona está prevenida. Eso no edifica la comunicación, eso la destruye, destruye la comunicación. Entonces, muchacha, qué bueno que nosotras hagamos lo que dice Santiago 1:5, lo puse aquí en la pantalla, y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Pídala. ¿A quién? A Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría. La palabra de Dios es palabra del mismo Señor y Dios Todopoderoso. Ella es vida en sí misma. Pidámosla a Dios. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Dame sabiduría. En el Salmo 4, me parece, si no me equivoco, o no creo que es Proverbios 4, Salomón escribe donde dice que su padre le enseñaba a Salomón y le decía, pide sabiduría, por sobre todas las cosas, tú pides sabiduría. Y consideraban estos hombres que si había algo en lo que podían pedirle a Dios, era pedirle sabiduría. Pedimos nosotras sabiduría. Y tenemos una maravillosa promesa si usted es hija de Dios. ¿Cuál es la promesa? El cual da a todos abundantemente y sin reproche. No solo la da, sino que la da sin reproche. Dice, y le será dada. Pedid y se os dará. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso tener un maravilloso Dios donde usted pueda decirle, Señor, necesito sabiduría, ayúdame, dame, Señor, sabiduría? Y saber que Él la da sin reproche alguno. Y no solamente la da sin reproche, sino que la da abundantemente, en abundancia. Qué belleza, o sea, qué hermoso el Señor, el Dios que tenemos es precioso. Él es de gran valor, el Dios que tenemos. Muchachas, que nosotras podamos ser ayudas idóneas. Yo me preguntaba acerca de eso. Si en el primer versículo que vimos al abrir el tema, el versículo dice que debemos de conocerlo al Señor y entenderlo, y que Él quiere que nosotras nos esforcemos por conocerlo y nos esforcemos por entenderlo y que nosotros le busquemos a través de la palabra. Aquí, lo que estamos haciendo aquí, sí es muy lindo porque estamos conociendo también muchas cosas de nuestros matrimonios, esposos, o también las otras están viendo cómo ser ayudas idóneas y eso es maravilloso. Pero el foco de todo esto es conocer al Señor. Ese es el propósito, que conozcamos a este Dios precioso y maravilloso que nos ha lavado y nos ha rescatado y que ha dado la vida por nosotras. Ese es el propósito de esto. Entonces me preguntaba también, si el Señor quiere tanto que le conozca, me pregunto por qué muchas veces simplemente no hay cosas activas en mi vida en pro de buscar y conocer al Señor, en pro de buscar y conocer. Entonces, si yo leo la Biblia y a veces no la entiendo y me parece aburrida, pues simplemente la dejo de leer. Ni siquiera me esfuerzo por, por, por seguirlo, por seguir escudriñando de él allí, sino que, ¡ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Por eso muchas veces faltamos y no nos congregamos, eh, nos apartamos de la congregación, nos apartamos de los hermanos, terminamos cayendo en una cantidad de cosas porque estamos más con la mente más puesta en otras cosas que la mente puesta en aquel que estamos conociendo, en aquel que estamos aprendiendo, aquel que vemos. A mí me encanta mucho Hot cuando dice, porque de oídas te había oído. Eso pasó. Pero una vez que todas estas circunstancias lo llevaron a conocer a Dios, él dice, pero ahora mis ojos te ven. Yo le digo al Señor así, le digo, Señor, ayúdame. Yo quiero conocerte cada día más. Yo quiero entenderte cada día más. Yo quiero saber quién eres tú, Señor.
Y eso me llevó a otro punto. ¿Cuánto invierto yo también en quizás observar y conocer a las personas que están a mi alrededor? ¿Sabe por qué no conocemos a veces? Porque estamos concentradas muchos en nosotras mismas. Y estamos tan concentradas como la primera mujer, que yo no lo disfrutaba, yo no lo siento, yo no lo quiero, yo no me veo en eso, yo esto, yo aquello. Y estamos tan concentradas en ese yo que perdemos de vista el observar y el conocer. Yo le decía al Señor esta semana, mientras leía, ayer estaba con el material para dar una repasada, yo le decía, Señor, ¿verdad? ¿Cuánto me esmero yo por conocer y apreciar a mi esposo, por apreciarlo? O sea, cuánto lo observo, cuánto me he dedicado a saber cómo tú lo diseñaste, por decirlo. ¿Cuánto invertimos nosotras en ese tiempo? Por decir, ¿cuánto tiempo invertimos en mirar cómo el Señor me diseñó a mí y cómo el Señor diseñó a mi esposo? ¿Cómo lo hiciste? El diseño que tú plasmaste en él. Muchas veces uno no hace eso. Al contrario, uno lo observa y uno solo ve lo malo, menos la obra del Señor allí. Entonces, primer punto para este es, procuremos ¿qué? Conocerlos. Procuremos conocerlos, las que están casadas. Procure conocer a su esposo. Procure. Usted va a empezar a saber y a notar ciertas cosas de la personalidad, del aspecto de su esposo. Como Nori nos enseñaba hace 8 días, procure saber si él es un tal vez señor dominante o él es un visionario, él es un señor estable. Eso no significa que eso enmarca en la casilla que tiene que ser así, porque como veíamos, puede tener de ambos, pero hay algo que se marca más. Yo lo notaba y yo se los dije hace 8 días. Yo noto una característica mucho más apropiada, más intensa en la vida de mi esposo. Y realmente a veces lo veía como unos defectos. Y, y me tuve que pedirle perdón al Señor y decirle, wow, Señor, no eran defectos, es que tú lo diseñaste. Ahora, significa entonces, muchachas, que aquí estamos aprendiendo, enseñando a justificar el pecado. De ninguna manera. Dice la palabra de Dios, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero a medida que conocemos más al Señor, que conocemos más a Dios, vamos a entender más a nuestros esposos, vamos a entender más a las personas con las que vives, vas a aprender a entender más a las personas con las que te rodeas. ¿Cómo aprendes eso? Cuando aprendes a conocer más al Señor. Entonces, a medida que procuremos conocer, vamos a aprender a qué? A apreciar, a atesorar, a verle valor a aquello que Dios es o aquello a quien Dios diseñó. Valor. Segundo, aprender a adaptarnos. Obviamente ella se refiere en el libro a adaptarse a las necesidades de ese esposo. Pero las que estamos viendo algo de consejería, ¿se acuerda que también era un punto que ella tocaba y es cómo me adapto un poco a la necesidad de ese hermano o de esa hermana que está en una consejería? ¿Cómo me adapto a sus necesidades? Y me gustó mucho un punto que tocó Ley y es hacerme, ¿cierto? Hacerme como ese hermano o esa hermana y tener esa coinonía de ponerme a su mismo nivel, de ser una igual para entrar en una consejería, adaptarme a esas necesidades. ¿Cómo podemos nosotras adaptarnos a las necesidades que el Señor nos está mostrando que nuestro esposo necesita? Eso significa que una mujer que se adapta tiene que ser una mujer también flexible, que puede orarle al Señor y decir, ayúdame a ser la esposa que tú quieres que sea y no la que yo quiero ser, sino la que tú dices que yo debo ser. Y que mi esposo pueda ser el esposo, no el que yo quiero que él sea, sino el esposo que tú dices que él debe de ser. Señor, como tú lo creaste, como tú quieres que Él sea.
Seamos mujeres dispuestas a adaptarnos, muchachas, porque vamos a enfrentar cambios. Vamos a enfrentar cambios de domicilio, cambio de ciudad, cambio de circunstancia, cambio de una situación, de la otra. Vamos a enfrentar cambios en esta vida. No es nada fácil usted estar acostumbrado a vivir en un lugar, tener un trabajo, una empresa y de un momento a otro tener que salir para otro lugar y tener que empezar de cero. Esos cambios son brutales, pero pasan, pasan. ¿Acabará eso con nuestras vidas? ¿Acabará eso con nuestros matrimonios? ¿Acabará eso con lo que el Señor nos ha llamado? Porque simplemente es que eso no es parte de mi sueño, yo no disfruto eso, a mí eso no me gusta. Por ese punto les coloqué este último. Aprendamos a qué, a a disfrutar del diseño que Dios me ha dado, a disfrutar del llamado que Dios me ha dado. ¿Lo disfrutamos? ¿No lo gozamos? ¿O qué pereza? Qué pereza, qué jartera ser sumisa y practicar la sumisión. Qué pereza ser paciente. Parece que todas esas palabras fueran una carga difícil en vez de un yugo fácil. Y el Señor dice que su palabra no nos descarga, sino que es un yugo fácil de llevar. ¿Qué lo hace duro? ¿Qué es lo que hace duro que los mandamientos de Dios y el obedecer la palabra de Dios no sea tan carga? Nuestro duro y malvado corazón. Esto es lo que lo hace difícil. La dureza de mi corazón es la que me hace difícil obedecer o que me hace difícil la carga. Pero el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, muchachas, veámoslo desde la perspectiva de Dios, cómo lo ve el Señor. Y aprendamos a disfrutar del llamado. Si fuiste llamada para cierto ministerio, fuiste llamada no para el matrimonio, sino para trabajar en la obra, ese es tu llamado, disfrútalo, disfrútalo, disfruta el gozo, experimenta el gozo de estar en la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Si eres esposa, estás casada y tienes el llamado para estar con tu esposo allí, eres ayuda idónea para él y estás en ese proceso del matrimonio, disfruta de estar casada, disfruta de ese llamamiento, disfruta de eso que el Señor te está delegando. Disfrútalo como estando dentro de la voluntad del Señor en esa área. Y si estás separada por X o Y circunstancia, porque la separada puede pensar que a ella no le toca ninguna parte, que ya es amargura, y no es así, no es así. No permitamos que Satanás nos venda estas mentiras en nuestro corazón. Estar separadas no debe ser nada fácil, pero aún allí estoy plenamente segura que la mujer puede experimentar gozo y puede disfrutar de esa etapa también de su vida. Puede disfrutar y puede experimentar gozo estando dentro y obedeciendo la voluntad del Señor. ¿Saben por qué se puede disfrutar? Porque Él lo prometió. Como dice, me parece que es en Tesalonicense, bueno, no sé, no me acuerdo muy bien, pero dice el texto que alegraos en el Señor siempre, gozaos en el Señor siempre. Aprendamos, en vez de quejarnos, en vez de estar frustradas, en vez de estar por allá apagadas y qué pereza, ¿para qué me casé? Y qué pereza tal cosa, ay no, y a mí lo que me tocó, y a mí esta vida que mi Señor me dio la peor parte. Cuidado, cuidado con eso. Aprendamos a gozarnos y a disfrutar de lo que el Señor nos ha delegado y otorgado. Si eres mamá, disfruta.
de ser mamá también. Muchacha, que el Señor nos ayude. Vayamos a la página 126 para que terminemos allí. Dice, desarrolla un nuevo hábito. ¿Es la voluntad de Dios que tu marido se adapte a ti o que tú te adaptes a él? Yo creo que a veces terminan ellos más adaptándose a uno. Ay, ya yo la conozco, ay, no, yo no le paro bolas. Así decía el Señor que yo les digo, ay, no, no, ya yo la conozco, sé que es así, yo no le... El hombre termina colocándose dos tapones aquí, mire, así. Y usted, ¡ah! Y ellos, ay, caso omiso, caso omiso. ¿Qué hábitos en tu vida debes cambiar para adaptarte a las necesidades de tu esposo? Comienza hoy. Luego dice, trata en serio, trata con Dios en serio. La palabra sabiduría aparece 248 veces en la palabra de Dios. Conforme consultes y leas cada ocasión que aparece, Dios hará una obra en ti y te dará sabiduría cuando la busques. La Biblia enseña que la hermana de la sabiduría es la ley de Dios y la parienta de la sabiduría es la inteligencia. Anota en tu diario tus versículos favoritos sobre la sabiduría. Entonces aquí empieza un ejercicio de cómo empezar a adoptar sabiduría. Ella dice, por ejemplo, yo me he propuesto que cada vez que me detenga en un semáforo, me acordaré de orar por mi marido. En cada comida oramos por sabiduría para nosotros y para nuestros hijos. Anota una hora o un evento que te recuerde pedir silenciosamente a Dios que te dé sabiduría para ti y para tu marido. Y aquí encontramos los últimos versículos que están aquí. Dice Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Luego tenemos Proverbios 1:3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Proverbios 2:2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Ahí estaba el que yo les estaba contando ahorita. Adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría. Todo lo que tenga para ti valor. Sobre todas esas cosas, adquiere sabiduría. Tan bello es nuestro Señor y Salvador. Los invito para que oremos, muchachos. Bendito Padre que estás en el cielo y que estás aquí también, Señor, en medio de nosotras, por tu poder y por tu omnisciencia, Señor, y omnipresencia. Sabemos, Señor, que así es, porque eso hace parte de tu carácter, de quien tú eres, Señor. Te ruego en esta mañana, Señor, por la vida de cada una de nosotros, por la mía principalmente, Señor, para que tú, Señor, que conoces mis falencias y mis debilidades, me ayudes, Dios, a también crecer en esa sabiduría, Señor. Ayúdame, Señor, a disfrutar, a amar y a ver lo que tú me has dado en diseño y en llamado, Señor. Ayúdame, Señor, a no renegar de tu obra, de la obra de tus manos, Señor, sino en apreciarla, Dios. Ruego por mis hermanas, por las mujeres, Señor, de este grupo de privilegiadas, para que también ellas sean edificadas, transformadas, Señor, para que sus corazones y sus mentes, Señor, sean regenerados, Dios, cada vez más. Porque el que empezó la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por esa promesa. Gracias porque sabemos que el que empezó la buena obra la perfeccionará y eso significa que tú no pararás de hacerlo, Señor. Gracias, Dios, gracias, porque tú nos embelleces para la venida de nuestro Señor y Salvador. Esa venida que anhelamos, Señor, anhelamos que venga, Dios. Te damos gracias, Señor, porque
podemos tener esos espacios que tú has provisto para nuestra edificación, porque tú nos edificas, Dios, tú hablas a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que cada corazón pueda ir allá a la intimidad contigo, pueda buscarte, conocerte, entenderte, Señor. Oro, Señor, para que sus corazones anhelen, deseen, se aviven por el deseo de conocerte, por el deseo de entenderte, Señor, de amarte, Señor. Yo te ruego, Señor, para que cada una de ellas tú la fortalezcas en la intimidad contigo, que ellas puedan ir a tu presencia, Señor, y así como Jod, que pasen de oídas a que ellas te vean, Señor, que ellas te puedan palpar, Dios. Quizás, Señor, sabemos que tú eres invisible, Dios, pero eso no significa, Señor, que no seas real. Por el contrario, experimentamos día a día lo real que tú eres, lo vivo que tú eres, Señor. Porque tú vives, Señor, nosotras también vivimos. Susténtanos, guíanos, Señor, en esta mañana. Guárdanos, Padre Celestial. Guarda nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres que tú quieres que seamos, no la que nosotras queremos ser. Te damos pues gracias, Señor, en esta mañana y encomendamos el resto de tiempo en tus santas manos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hola, chicas. Bueno, chicas, voy a colocar aquí para parar la grabación y ya tenemos nuestro espacio personal. Permítanme.